Madre Teresa de Calcuta, la madre de los pobres, Padre Ángel Peña. La vida de la Madre Teresa de Calcuta es una vida emocionante. A ella la llamaron en vida Madre de los pobres, Madre universal y Madre del mundo entero. En todas partes la conocían porque sus religiosas atendían a los más pobres y necesitados de la sociedad. También fue una madre para todas sus religiosas misioneras de la caridad y para las otras ramas de hermanos misioneros de vida activa, de vida contemplativa y de sacerdotes misioneros de la caridad. Ella fundó una asociación de colaboradores laicos que hoy suman más de 3 millones, de los cuales muchos, el 20%, no son católicos. De todas partes del mundo le llegaba ayuda, y Dios, con su providencia amorosa, solucionaba sus problemas y le daba casas hasta en los países comunistas o musulmanes, donde no había podido entrar hasta entonces ningún sacerdote. Así como ella nunca le dijo no a Dios e hizo un voto de no negarle nunca nada, así de la misma manera, Dios nunca le negaba nada. Su providencia divina hacía verdaderos milagros en su favor para ayudar a los necesitados. Desde aquel 21 de diciembre de 1948, en que salió a la calle a trabajar entre los más pobres de los pobres, vestida con un sencillo sari, hasta su muerte en 1997, la labor ejercida por ella y sus religiosos y religiosas ha sido inmensa en el mundo entero. Ciertamente, Dios se ha manifestado a través de su vida ayudando a millones de personas necesitadas. Muchos han encontrado a Dios y han descubierto su amor por medio de ella y de sus religiosas. La siguiente biografía está basada en testigos directos que conocieron a la Madre Teresa. Su testimonio es de primera mano y por tanto válida. Nuestro deseo es que este libro sea para gloria de Dios y bien de las almas. Que la lectura de esta biografía nos estimule a vivir una fe católica en plenitud, imitando a la Madre Teresa en su profundo amor a Jesús Eucaristía y a María nuestra Madre. También en su entrega al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Vida en familia. La Madre Teresa, llamada en albanés Ganse Bohatius, nació en 1910 en el Imperio Otomano, en pleno dominio de los turcos que durante 5 siglos oprimieron al pueblo albanés. Su gran héroe nacional fue Herceg Kastrioti Skenderberg, quien en el siglo XV logró unir al pueblo para defenderse de los turcos y siempre los venció con tropas bastante inferiores. En 1444 formó la Liga de los Pueblos Albaneses y consiguió grandes victorias entre este mismo año y 1453. Como aliados tenía a Alfonso I el Magnánimo, rey de Nápoles, a la República de Venecia y al Papa Pío XII. Pero a la muerte de Herceg se deshizo la liga y fueron derrotados por los turcos en 1468, permaneciendo bajo su yugo hasta 1912. Prueba de sus sufrimientos fueron los mártires albaneses de Stuba, Vinca Vernacola y Terzizaj, entre 1846 a 1848. Muchos otros fueron deportados a Turquía para erradicar hasta el nombre de cristiano. Sin embargo, aunque muchos se convirtieron a la fuerza, mantuvieron en secreto sus costumbres y su fe. Así defendieron de alguna manera al pueblo de la ruina total, tanto nacional como religiosa y cultural. En 1912 consiguieron la independencia del Imperio turco, pero el pueblo albanés fue dividido en diferentes países. En Albania viven 3 millones y en la ex Yugoslavia otros 2 millones, la mayoría en Kosovo y el resto en Macedonia y Montenegro y otras minorías en distintos países. Albania quedó en 1912 constituida en principado, en 1925 en república, en 1928 en monarquía, en 1939 quedó sometida a Italia y desde 1946 en República Popular, dominada por el comunismo que implantó el más estricto ateísmo.
Por eso se le ha llamado el estado más ateo del mundo. Lamentablemente, las vicisitudes históricas llevaron a Albania al comunismo. El 13 de noviembre de 1967, por decreto estatal, quedó abolida y prohibida cualquier religión y fueron destruidos 2.169 edificios religiosos entre iglesias y mezquitas, de los cuales 278 eran iglesias católicas. La Madre Teresa nunca vivió en Albania. Ella, aunque de padres originarios de Albania, nació en la actual República de Macedonia, pero manteniendo las costumbres de su país de origen. Sus padres tuvieron 3 hijos, un varón y 2 niñas, entre ellas la Madre Teresa. Sus padres procedían de la región de la actual provincia autónoma de Kosovo en la ex Yugoslavia, pero sus antepasados procedían del actual territorio de Albania y según afirmaciones de Láser, hermano de la Madre Teresa, habían sido mercaderes que llevaban mercancías hasta Misir, Egipto. Su padre era un gran comerciante, se llamaba Kole, que en albanés significa Nicolás. Láser, su hermano, declaró: mi padre era un comerciante muy famoso. Inicialmente trabajaba y colaboraba con el doctor Sueskalovic, que era uno de los médicos más importantes de Skopje, capital actual de Macedonia. Junto con un amigo, era titular de una empresa constructora muy fuerte en dicha ciudad. Llegó a poseer varias casas. Hasta el día de su muerte, llevamos una vida agradable y serena. Era un hombre muy sociable, así que nuestra casa siempre estaba abierta a todos. Más tarde conoció a un comerciante italiano, un cierto señor Morten, probablemente veneciano, muy rico, que comerciaba con artículos diversos, alimentos, aceite, azúcar, tejidos, pieles, en resumen, todos aquellos productos que se llamaban coloniales. Papá se asoció con él y comenzó a viajar mucho, dando vueltas, por así decirlo, por toda Europa. Cuando volvía nos quería a todos alrededor suyo y nos explicaba todo lo que había visto, hecho y proyectado. Nos traía también muchas cosas, pero sobre todo era divertido e interesante escucharlo cuando narraba sus aventuras de los viajes. Le gustaba hablar a menudo con mi hermana mayor, mientras que nuestra madre hablaba más conmigo y con mi hermana llamada hoy María Teresa. Papá era un hombre severo y esperaba mucho de nosotros. Recuerdo que cuando volvía a casa por la noche, me despertaba para preguntarme si había hecho cosas provechosas durante el día. Me interrogaba sobre la tabla de multiplicar y sobre los otros deberes escolares y siempre repetía: no olviden de quién son hijos. Recuerdo con cariño la generosidad de mi padre. Daba comida y dinero sin hacerse notar ni presumir por ello. A veces me enviaba a mí para que llevara dinero, vestidos, comida y otras ayudas a los pobres de nuestra ciudad. Decía siempre: ustedes deben ser generosos con todos, porque Dios ha sido y es generoso con nosotros. Nos ha dado mucho y todo, por ello deben hacer el bien a todos. A casa venía a menudo una viejecita de 80 años que se llamaba Marconi. Tomaba café, aguardiente y comía con nosotros. Mi padre nos decía: acójanla bien y con amor, porque es pobre y está abandonada, no tiene a nadie. Nuestro padre a menudo nos daba dinero, comida o vestidos y nos decía: vayan a casa de tal familia, no se hagan notar. Si encuentran la puerta o las ventanas abiertas, dejen nuestra ayuda y escapen pronto. Yo he hecho muchas veces este trabajo, como también mis hermanas. Mi padre quería ayudar, pero sin hacerse notar, haciendo aquello que decía el Evangelio: cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mi padre Kole era un gran patriota y luchaba por la independencia de los turcos. El 28 de noviembre de 1912 se encontraban con nosotros los jefes de varias familias para celebrar la independencia de Albania. Aunque viajaba mucho, cuando estaba en la casa iba a la misa el domingo y los días festivos rezábamos cada noche juntos. Éramos una familia feliz, llena de gozo, de amor y de niños serenos.
Aunque yo asistí a una escuela laica, mi familia y después mi parroquia del Sagrado Corazón me han dado una sana y profunda educación religiosa. Nuestro padre era un benefactor de la escuela parroquial, de la iglesia y de la cultura albanesa. Tenía ideas progresistas, pues en aquella época casi nadie enviaba a la escuela a las hijas bajo la influencia negativa de la cultura islámica, según la cual las mujeres son inferiores a los hombres. En cambio, él tenía ideas cristianas e hizo estudiar no solo a mí como varón, sino a mis hermanas. Mi hermana mayor asistió a una escuela mercantil. Mi hermana Teresa fue al instituto y yo fui becado en Austria. Nuestro padre fue también un gran promotor de la música y uno de los fundadores de la banda musical de la ciudad llamada Sani Imaliv, la voz de las montañas. Nuestro padre era un hombre culto, sabía varias lenguas: albanés, serbocroata, turco, italiano y francés. Participó activamente en la política, lo cual le costó la vida. Un día fue a Belgrado para una reunión importante con otros consejeros y allí fue envenenado. Cuando llegó a casa, lo llevaron de emergencia al hospital, pero murió al día siguiente de hemorragia. Era el año 1918. Al funeral asistió un interminable cortejo con muchas delegaciones oficiales. También lloraban algunos pobres a quienes ayudaba con sus limosnas. Las últimas palabras que le dijo a su esposa, a nuestra madre, fueron: «No te preocupes, todo irá bien. Todo está en las manos de Dios. Te ruego que cuides de nuestros hijos. Desde hoy son tuyos y de Dios». Nuestra madre tuvo que enfrentar la vida sola con sus 3 hijos. Yo, Láser, de 10 años, mi hermana Eish, de 13, y mi hermana Gantze, o Teresa, de 2 años. En 1964 hubo un gran terremoto, siendo destruida la iglesia parroquial y la casa donde habíamos vivido. El cementerio fue gravemente dañado. Por este motivo, y porque ningún familiar vivía ya en la ciudad, los restos mortales de nuestro padre fueron arrojados a una fosa común en la parte católica del cementerio. Mi madre provenía de una familia acomodada de la actual Kosovo. Se casó con 20 años con nuestro padre Koli y formaron una familia católica ejemplar. Ella nos llevaba a misa desde pequeños y por la tarde rezaba con nosotros el rosario. Nunca vi ni oí pelearse a mis padres. Estaban siempre dispuestos a hablar y estar con nosotros. La misma Madre Teresa diría en algún momento: «Nunca podré olvidar a mi madre. Normalmente se pasaba el día ocupada, pero cuando se acercaba la noche tenía la costumbre de abandonar sus quehaceres y prepararse para recibir a mi padre. Entonces no lo comprendíamos y solíamos sonreír y también bromear un poco sobre ello. Hoy no puedo hacer menos que evocar la gran delicadeza que tenía hacia él. Aunque sucediera cualquier cosa, ella estaba siempre diligente para acogerlo con la sonrisa en los labios». Mi hermano recuerda a mi madre de la siguiente manera: «Mi madre era una mujer fuerte, verdaderamente indestructible, y al mismo tiempo bondadosa, generosa, piadosa con los pobres. Era muy religiosa. Creo que Teresa se parece mucho a nuestra madre. Descubro siempre características y rasgos comunes. Sabía mantener el orden en casa y nos educaba bien, con pocas palabras, pero con firmeza y ejemplo. No dejaba que nos faltase nada. Me acuerdo de modo particular de su fe. Cada noche rezábamos juntos. Durante el mes de mayo íbamos a la iglesia a rezar el rosario y a la bendición. Cada año nuestra madre nos llevaba al santuario de Lednica. Hansek o Teresa y Eish se iban un mes antes, o quizás más. Mi hermana Teresa era enfermiza, tenía catarro y malaria. En Lednica se curó completamente. Nosotros íbamos de vacaciones también a una localidad termal en Yugoslavia. Mamá nos cuidaba mucho, nos decía siempre: «Yo les daré todo, pidan, pero también deseo que ustedes sean buenos y un ejemplo para todos». Cada año iba a Lednica
a pie en peregrinación. Se solía ir en un grupo y cantando. Nosotros íbamos en un carro transportado por caballos. En Lénica, uno podía hospedarse en cualquier casa privada o en una de las celdas del patio, delante de la casa parroquial. Nuestro padre había ayudado mucho a un hombre del lugar a construir su casa, y éste, por gratitud, la ponía a nuestra disposición. Esos eran momentos maravillosos. Estábamos todo el día juntos, jugando, paseando, sobre todo cerca de las fuentes. Por la noche nos reuníamos todos juntos alrededor del fuego donde las horas se hacían cortas, riendo y contando historias. Mi hermana Teresa tenía siempre un libro en la mano. Mamá recomendaba a mi hermana mayor que no la dejara leer tanto, que la llevase más a menudo a pasear y a descansar. A Lénica iba mucha gente para testimoniar su fe o su religiosidad. No solo católicos, también fieles de otras religiones. Mi hermana Teresa estaba muy a gusto en la iglesia, sobre todo si no había gente. Le gustaba rezar en silencio. Nuestra madre se sentía muy bien, ya que después mantenía durante todo el año el humor alegre. Aunque no fuéramos tan ricos como antes de la muerte de nuestro padre, la tradicional ayuda a los pobres, huérfanos y necesitados continuaba en la familia. He aquí el testimonio directo de la Madre Teresa. Muchos pobres de nuestro pueblo y de los alrededores conocían nuestra puerta. Nunca se fue nadie con las manos vacías. Cada día teníamos algún invitado en la mesa para la comida. Las primeras veces pregunté a mi madre, ¿quiénes son ellos? Y ella respondía, algunos son parientes, otros son igualmente gente nuestra. Cuando crecí, intuí que eran pobres, gente sin nada que mi madre protegía. El hermano de Teresa, Láser, nos explica algunos detalles curiosos y piadosos de su madre. Lord Gazuri había abandonado a su vieja madre, que entonces tenía 70 años. Nuestra dulce madre iba a visitarla al menos una vez a la semana para llevarle comida y arreglarle la casa, y algunas veces mi hermana Teresa le acompañaba. Veo todavía delante de mí a una tal Fail, una alcohólica, una mujer realmente enferma. Estaba llena de úlceras. Mamá la lavaba y le daba medicamentos 2 veces al día. La alimentaba y la cuidaba como si fuera una niña. Otro ejemplo que recuerdo es el de una viuda con 7 hijos, enfermiza, que trabajaba día y noche. Nuestra madre se ocupaba también de ella. Cuando no tenía tiempo de ir, mandaba a mi hermana Teresa. Cuando murió, sus hijos crecieron con nosotros, compartiéndolo todo, como si fueran nuestros hermanos y hermanas. La doctora Miriam, judía, nacida en Escoge, declara: yo soy de origen judío y desde pequeña conocía muy bien a Cole y a toda su familia. Una vez, la hermana Teresa llevó al hospital del pueblo a un niño enfermo. Era muy pobre, tenía cerca de 15 años y dijo: les ruego acepten y curen a este niño. Todos los gastos y su trabajo los pagará mi familia. Así también lo hizo en otra ocasión. Quiero decir que ella y toda su familia eran muy generosos. Tenían un gran corazón para los pobres, enfermos y necesitados. Ella me ha enseñado a hacer el bien y toda mi vida he intentado hacer el bien a todos, según el gran ejemplo y el testimonio de la pequeña Ganse, que es hoy la gran Madre Teresa. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la biografía de la Madre Teresa. Hasta hoy hemos leído los rasgos generales que caracterizaron su familia. Mañana continuaremos con la infancia de la Madre Teresa de Calcuta.